tiende, digamos, a eso, a sostener lo dado de alguna manera, o a naturalizar lo dado y a funcionar como un instrumento de aceptación de lo dado, ¿no? Son discursos bueno, que nos son inoculados desde muy temprano para justamente este fin, ¿no? Que aceptemos las cosas como son, digamos, por decirlo fácil, ¿no? Me parece que en ese sentido la poesía opera exactamente en reverso, ¿no? Que más bien lo que tiende a hacer es a desnaturalizar lo dado, ¿no? O a directamente no aceptar que exista algo así como lo dado, ¿no? Producir puntos de quiebre, producir grietas, eh, abolir las jerarquías, ¿no? Me parece que ese es un punto interesante, ¿no? El discurso hegemónico se construye en base a las jerarquías, ¿no? Y el discurso poético, por lo menos como yo lo siento, más bien tiende hacia, digamos, hacernos reencontrar con la idea de pertenecer a una comunidad, digamos, ¿no? A una comunidad con todos los seres, digamos, ¿no? No solamente con los seres de la propia especie, ¿no? Sino como a pertenecer a algo más grande que una misma, ¿no? O sea, algo que va mucho más allá del ego. Pero bueno, acá me quedo y lo dejo a Gaby. Gracias, Clau. Y bueno, yo también quiero agradecer a quienes nos invitaron. También gustazo verte a vos. Y lo que quiero traer es algo, primero, antes de empezar a hablar, es algo que está relacionado con, sí, ahí sí, con ciertos poderes y que traen otra cosa. Me pregunto dónde está Tehuel. Necesitamos saber dónde está Tehuel. Me sumo a la Eh, y nada, es esas relaciones que vos recién planteaste. Yo estaba pensando algo, ahora que se empieza a traducir a Bell Hooks, por suerte, y se va a empezar a dar vuelta esta feminista afroamericana, digamos, ¿no? Ella tiene un libro que se llama De los centros, de los márgenes al centro, ¿no? Y yo creo que la poesía viene siempre descentrada. Y viene desde un margen, desde las orillas, digamos, ¿no? La poesía es bien orillera, si se quiere, ¿no? Y desde ahí le pelea esto hegemónico que vos estabas planteando en todas esas descripciones, ¿no? Y también lo quiero pensar desde un lugar, por ejemplo, de cómo la poesía empieza también a nombrar aquello que el poder hegemónico no permite o no quiere que se nombre, ¿no? Y cómo eso ha sido una herramienta en particular, desde siempre, digamos, pero yo diría en los últimos años también, pensando acá en Argentina, pero pensando, no sé, si queremos desde la segunda ola del feminismo, en cómo para las disidencias sexuales, justamente esa capacidad entre orillera y de poder nombrar eso que ese poder hegemónico no quiere que se nombre, porque además está el mandato, ¿no? Dentro del sistema hetero, cis, patriarcal, barra capitalismo y todo lo que querramos poner. Entonces es una herramienta a la que los poderes hegemónicos le tienen pánico, digamos, ¿no? Podemos ir medio Platón, que echó al poeta de la República, por ahí no era tonto. Pero creo que hay algo ahí, ¿no? Que la poesía es una herramienta para poner todo en cuestión, ¿no? Me da la impresión. Siento que a veces no hay tantas respuestas, o más respuestas que preguntas, no creo, hay más preguntas, y que creo que eso viene de mano de ese cimbronazo, digamos, ¿no? Que le podamos dar a los sistemas así, que se creen que son la regla y que nos quieren pisotear, o que solamente piensan en el lenguaje incluso como una cuestión de mera comunicación, ¿no? Pero bueno, ahí también me quedo. Bien, bien, buenísimo. Igual tranqui, no hay que quedarse, ¿eh?
Podemos ir, nos podemos Podemos interrumpir. confesar algo. Ustedes no saben el pánico que tenemos Massín y yo Mónica, acá en este momento. No, no se Debemos No, estaría notando. confesarlo, Massín. Debemos confesarlo. no, está muy bien, venimos muy bien, tranquis. La idea es que podemos plantear cuestiones desde nuestros lugares. Si hay algo que hay que traer y que tal vez no está ni siquiera validado, lo traemos. No pasa nada porque forma parte un poco de conocerles y también de ir construyendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, creo que nuestros estudiantes que están veo sus caras y están atentes y está como una energía interesante que se deja ver también en el chat. Van juntando, están las conclusiones que ustedes presentan, la forma, y qué sé yo, nosotros hemos visto, por ejemplo, en un primer foro que pusimos a debate algunas problemáticas acerca del lenguaje, ¿no? Y apareció mucho de lo que dicen ustedes, apareció el poder por nombrar y el poder en su doble faceta, ¿no? En la posibilidad de nombrar y también en esa delimitación a partir de ciertos discursos hegemónicos, como decía Claudia, que se ponen en el centro, como decía Gaby, y a partir de ahí no solo nos dicen, sino que nos obligan a decir y además nos obligan a pensar, ¿no? Porque también dieron por ahí vueltas a algunas cuestiones relacionadas con el decir y que ese decir pueda crear, ¿no? Ro, ¿te parece que sigamos por acá? ¿Cómo ves? ¿Querés hacer alguna pregunta en particular? Sí, porque aparte me dejaste ahí como la situación planteada, así como el versito para habilitar la siguiente pregunta. Sí, retomando muchas de las cuestiones que planteaba Gaby, que planteaba Claudia, relaciones, pensamos, ¿no? Que surgieron en los espacios tal cual, en los primeros encuentros, en los comentarios, en las devoluciones, los intercambios. ¿Qué relación posible piensan entre, que de alguna manera se dejó deslizar, digo, en estas respuestas, ¿no? Pero entre la poesía o lo poético, lo voy a abrir, lo poético, ¿no? Esa mirada poética del mundo y la posibilidad de acción o el hacer, ¿no? Digo porque se dejó, que ustedes dieron como algunas pistas, ¿no? Como si fuese Hansel y Gretel, quedaron algunas piedritas ahí, pero me parece que da como para dejar correr el ovillo. Entonces, bueno, abro el comentario, pregunta. ¿Quiere usted Massín o...? Lo primero que me gustaría decir o que se me ocurre decir es que yo creo que el discurso poético hace, ¿no? En sí mismo, ¿no? Hay una acción poética, ¿no? O sea, produce un efecto, ¿no? Y a eso lo llamo acción, ¿no? Tiene que ver con lo que decía Gaby, ¿no? La posibilidad de nombrar aquello que desde lo hegemónico no se pretenden mantener en las sombras, ¿no? O sea, y muchas veces me parece que el discurso poético lo que hace es, mediante este nombrar, reconocer la existencia, ¿no? Algo muy, muy básico, ¿no? Pero, sin embargo, creo que en esta sociedad, en esta época, para el ideario neoliberal, patriarcal, eh, no sé, el ser una persona es considerada una especie de categoría que se adquiere de acuerdo a determinado mérito, merecimiento, ¿no? Y que quien no tiene esos dones que se valoran, ¿no? De acuerdo a ese ordenamiento, no merece siquiera el estatuto de persona, pasa a ser una especie de objeto, ¿no? De objeto temido, de objeto enemigo, de objeto a destruir o de objeto a matar con la indiferencia, si querés, ¿no? Y bueno, me parece que frente a esto, el acto de nombrar
bueno, tiene efecto, ¿no? Porque saca de las sombras, ¿no? O sea, aquello que se quiere empujar dentro del closet nuevamente, digamos, ¿no? Aquello que se quiere como quitar la categoría misma de personas, ¿no? Transformándolo en objeto de, ¿no? En objeto desecho, ¿no? O sea, como un objeto en el sentido de algo que representa un resto, un desecho, ¿no? Que no sirve, que no es útil y que por tanto hay que apartar, ¿no? Y esa es precisamente, creo yo, la materia de la poesía, ¿no? O sea, es lo que este discurso hegemónico considera un resto, un desecho, bueno, ese es nuestro tesoro, ¿no? Esa es nuestra joya. Sí, esa imagen de lo del desecho, como esa joya de la poesía, de lo que trae de recuperación y de creación, ¿no? Todo ese peligro en que esos poderes hegemónicos a no reconocer a las personas como personas o esto, lo trajiste bien lo de la meritocracia, creo que es algo que ese otro discurso se estuvo jugando en los últimos años y se sigue jugando todavía en Argentina, no se ha acabado, ¿no? Yo recordaba un poco por esta cuestión de lo de la acción, digamos, ¿no? Cuando por allá en los 60, 70 salió de lo personal es político, ¿no? Que salió primero de los grupos de reflexiones feministas, ¿no? Y que le dijeron es, no, se reúnen para hablar como al pedo. Pongamos ahora que hubieran dicho, ¿no? Y ellos se pararon y dijeron, no, porque en esos lugares por primera vez se estaba hablando de lo que era violencia doméstica, lo que después se ha llamado con el paso del tiempo violencia de género. Quizás se empezaba a hablar por primera vez de la sexualidad, de las sexualidades. Digo. Y si vos te pones a pensar, los 60 y los 70 no están tan lejos. Y para Latinoamérica, con todas las dictaduras metidas en el medio, veníamos como millones de años atrás, ¿no? Y en eso yo digo, ese poder que plantearon esas feministas y que después las que han sido nuestras maestras, retoman acá a la vuelta de la democracia o en el mientras tanto de la dictadura, digamos, donde la palabra es acción, digamos, ¿no? Yo recuerdo hasta, digo, poder denunciar de la forma más metafórica que podía, pienso en Diana, ¿no? En Tributo del Mudo, Diana Velesi hablo, libro Tributo del Mudo, 1982, libro escrito antes, cuando llega a la isla, hay un famoso poema que habla del gorrioncito matado a los gomerazos, digamos, pero si uno lee todo el poema, es la gran metáfora de la dictadura, pero no se podía hablar de eso, ¿no? Y eso es acción poética, eso es traer justamente lo que ese poder hegemónico que además te chupaba y te mataba, traerlo de esa forma sutil, si se quiere, o metafórica, ¿no? Y esa es una acción tan fuerte que obviamente la han hecho otros, los poetas muchachos, también pienso en los de los 60, ¿no? Pienso en un Hellman de traer esas voces. O sea que hay algo como súper importante para mí, que la poesía siempre cuando se pone en juego trae algo de acción, de humanización, si se quiere, de este reconocimiento humano, digamos, ¿no? Y que a veces parece que decimos, no, estamos hablando de poesía, ¿viste? No le vas a cambiar la vida a la persona indigente que está en la calle. Sí, yo lo tengo claro y obviamente creo que nosotros no tenemos esa tarea en ese momento, pero sí hay algo de denuncia y de otro tipo de acción, ¿no? Que el lenguaje poético o representar esas realidades para que estén presentes, digamos, ¿no? Hay esa palabra, acción y conciencia de la sociedad, ponele, ¿no? De ver y nada, me quedo ahí. Ahí, sí. Me quedo ahí. Bueno, yo voy a ser de locutora de radio un segundo, ¿sí? Porque hay un mensajito que dice que alguien está encantado y que no estén nerviosas, ¿sí? Hago este paréntesis para calmar los ánimos. Pero retomo esto porque me parece sumamente interesante y yo creo que a nuestros estudiantes podemos decir que tomen nota de algunas cositas estas que después cuando demos esos temas vamos a retomar justamente estos apuntes. Porque esta cuestión de la palabra poética o la poesía como un modo de dar existencia, o como el modo de dar existencia a lo que no tiene existencia,
¿no? A quienes no tienen existencia también. Entonces me quedé ahí como rumiando un poco eso, ¿no? Lo que da existencia a, bueno, a quienes no tienen voz, a quienes se quiere que no tengan voz también, ¿no? A esos cuerpos, pero también a esas situaciones, a esas causas, ¿no? Gaby traía justamente una situación muy particular de están hablando de pavadas, ¿no? O, bueno, justamente porque lo poético pone, me parece, en primer lugar y en una mirada muy afinada, ¿no? Eso que pareciera que es o evidente o que no tiene importancia, ¿no? Y cómo la metáfora, este poema que tenés también, ¿no? De Gorrión, cómo la metáfora da palabra cuando no se puede decir con las palabras más corrientes también, ¿no? Cuando esto que traía Carolina al principio también, ¿no? El lenguaje es posibilidad, pero también es límite. Y en un contexto particular, cómo la poesía habilita incluso sobre la regla, sobre el límite, sobre la imposibilidad, sobre la imposición, ¿no? Como siempre resulta liberadora y en ese sentido, Gaby, creo que sí, no habría, a ver, no salva vidas y sí, digamos, no habría y sí, también, ¿no? Sí, hay algo, con eso estoy totalmente, a mí me salvó la vida la poesía, si no te puedo asegurar que no estaría acá. Pero quiero retomar algo que vos acabas de decir, ¿no? Porque se habla eso de representar o dar voz en el poema. Yo creo que había que dar un cachito, un paso más atrás y tampoco crear una cuestión de soberbia de la poesía dando voz a la que no la tienen voz. Creo que hay algo de quien es poeta o practica la práctica de la poesía que tiene unas antenitas de vinil, diríamos, ¿no? Una atención puesta en esa realidad y se alimenta. Y lo primero que te pasa es que vos tomás conciencia. Y si tenés la capacidad en el poema poder reflejar tu toma de conciencia, ahí estás trayendo esa representación. Lo quiero como aclarar un poco, pues yo no me siento representante de nadie, a lo sumo hablo de un lugar de disidencia que quizá mi tomar conciencia o mi realidad puede crear una empatía con el resto de la gente, pero jamás o haría como llevarlo así como tan ahí. Y veo que la Clau anda ahí un poco asintiendo. Asintiendo. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Me parece que este proceso que hace la poesía, ¿no? De alguna manera tomar la voz de un otro o neotre, tiene que ver con lo que dice Gaby, o sería deseable que tenga que ver con eso, ¿no? Primero con una escucha, ¿no? Primero con un acto de escucha y de receptividad, ¿no? Primero con una apertura, ¿no? Y de poner en la medida de lo posible el ego, ¿no? Tratar en todo caso, o sea, vos usaste una palabra que a mí me gusta mucho y me sirve mucho para pensar la poesía, que es la empatía, ¿no? Que buscándola una vez en el diccionario, hay una definición que a mí me gustó mucho que decía, es la intención de comprender las emociones y los sentimientos de otra persona, ¿no? Y me encantó lo humilde de esa definición, ¿no? Es la intención, no lo vamos a lograr. Es claro que ni aún las personas que tenemos más cerca, ¿no? Vamos a poder, hay cosas que son intransferibles, digamos, ¿no? Incluso a esas personas que creemos conocer también, en realidad no las conocemos. Pero me parece que la actitud, la intención de receptividad, de escucha y después de intentar en la escritura poética de algún modo fusionarse, digamos, con esas voces, con ese concierto, ¿no? Y ser una voz más en ese concierto, no la que lleva la voz cantante, ¿no? Eso sería lo deseable, ¿no? O sea, no quiere decir que siempre lo logremos, pero bueno, es ese campo, ¿no? El campo de la intención. Se ve que de alguna manera esto está guionado por fuerzas afectivas, definitivamente, porque dieron un paso al otro eje que habíamos pensado con el equipo, y es la enunciación, ¿no? Dentro de la poesía, que nosotros también lo tomamos como eje dentro del programa de la materia. Y no vamos a
dar grandes definiciones, pero sí pensar que, bueno, hay alguien que toma esa palabra, que hace uso de esa palabra, y a partir de esa palabra genera una alternancia, vamos a llamarla así, y me gustaría que ustedes puedan desarrollar un poco más esta idea de rebelión, disidencia, desobediencia, cómo se presenta esa palabra, ese acto de enunciación para ustedes, y cómo podemos unir esto de la acción que ya estuvimos hablando y de lo de afuera, además de lo de uno, ¿no? Clau, le dejo a usted. Yo creo que, mira, justamente uno de los grandes actos de desobediencia de la poesía tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Con este no aceptar que el yo es como una especie de bloque cerrado sobre sí mismo, digamos, que está lo otro y que estoy yo, sino que es más bien poroso, ¿no? Está como completamente abierto al mundo, a los demás, a las influencias, ¿no? Me parece que esta idea ya de por sí es una idea desobediente, ¿no? Porque se nos enseña desde muy temprano, bueno, se nos habla del valor de la individualidad, ¿no? O sea, justamente de este yo cerrado, ¿no? Me parece que, bueno, que este movimiento empático hacia otros produce como la primera ruptura en esa obediencia, ¿no? Personalmente, o sea, soy acá, bueno, me pongo un poco autorreferencial, mi experiencia con la lectura y la escritura de poesía, o con la lectura en general, tuvo que ver con una sensación claramente de inadecuación al mundo, digamos, ¿no? Para decirlo fácil, ¿no? De no sentir que encajaba en ninguna parte, ¿no? Y los libros y después la escritura empezaron a dar una sensación de pertenencia, ¿no? Pero esa sensación de pertenencia vino de la mano con esta ampliación de los límites del yo, digamos, ¿no? Hasta el punto en que la lectura o la escritura hace que llegue un momento en que uno no sabe dónde termina y dónde termina uno y dónde empieza el otro, o si hay tal cosa, ¿no? Como uno y otro. Bueno. Sí, hay algo ahí re interesante. Hace no mucho salió en uno de los talleres algo de esto que vos decías, ¿no? No del yo en bloque, pero del yo solitario de la escritura, o de sentirse, sobre todo en estos tiempos, además, ¿no? Como entre la actividad que uno se puede escribir Solix y algo. Y yo hacía una pequeña devolución diciendo que no estamos tanto escribiendo Solix, justamente por esto, por esta borramiento de estos límites que vos decías, hasta interespecies, podríamos traer a la tía Haraway acá en este momento, si queremos, pero a la vez también venimos con todo un archivo emocional de lecturas, de vivencias, que no nos permiten tanto terminar de estar Solix, digamos, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento a quienes hablaron antes de ciertos temas que amamos, ¿no? O que abrieron esos caminos, ¿no? Entonces, yo pensaba, cada vez que nos sentamos, aunque nos sintamos solas, soles, o Solix, digamos, ¿no? Hay algo, yo marcaba así como la biblioteca atrás, pero no es solamente la biblioteca, es todo esto otro, digamos, incluso tus iguales, incluso tu amante, ¿no? Que está ahí en ese momento acompañándote. Y ahí traemos toda una carga, no estamos en eso. Entonces me gusta esa idea que vos marcás, Clau, que tiene que ver con no hay un yo, y que después, por lo menos como bloque, y que después es muy fácilmente reconocible, cuando en un poema o en una poesía, digamos, en un recorrido poético, hay yo en bloques, y hay un poco de una subjetividad, un yo un poco más empático, digamos, o más empático, si decir un poco más, y une, lo ve, qué sé yo, y creo que a veces eso tiene que ver también
que termina uno leyendo más o menos, o los libros que después va diciendo, escribe bien, pero, digamos, ¿no? Hay algo ahí que no termina de conectar internamente, por lo menos para mí, digo, qué sé yo. Pero, Sí, nada, concuerdo, ¿no? Pensaba en una frase de Proust que hablaba de la lectura como una amistad, ¿no? O sea, fíjate que lejos de pensarla como un acto solitario, lo pensaba como un acto en el que por lo menos hay dos, digamos, ¿no? Por lo menos, como mínimo. por lo menos. Y me parece que sirve también para pensar la escritura, ¿no? Creo que coincido totalmente, creo que pocas veces estamos menos solas, que cuando escribimos. O sea, estamos absolutamente rodeados de historias, de nuestros antepasados, de nuestra propia familia, de nuestras lecturas, de nuestras experiencias, de experiencias de absolutos desconocides. Es para mí imposible pensar que la escritura es una actividad personal, ¿no? O sea, un yo que escribe, ¿no? Qué sé yo, creo que todos quienes escribimos poesía tenemos esta experiencia muchas veces de encontrarnos frente a un poema y no tener la menor idea de dónde salió este poema, ¿no? O sea, ¿quién habla acá? O sea, porque yo no soy, ¿no? O sea, la sensación es, yo no escribí esto, ¿no? O no me encuentro, no sé dónde estoy en este poema. Y me parece que es de las mejores cosas que pueden pasar, ¿no? Cuando se produce esa sorpresa, ¿no? Esa invasión al poema por parte de otras voces, ¿no? Que por supuesto están fusionadas con la propia, pero nuevamente, ¿no? No creo que exista algo así como lo propio y lo ajeno, ¿no? Totalmente. Bien, creo que acá es un momento, otra vez, Ro, de decir, tomen nota, tomen apuntes, porque lo vamos a pasar con tantas cosas. Seguramente quienes ya cursaron la materia o conocen, o profes de otras materias que también nos están acompañando y que conocen cuáles son los contenidos de análisis del texto, dulce de leche podemos hacer con todo esto que están diciendo. Bueno, también hay colegas, ¿no? Porque he visto que hay gente que cursó, por lo menos conmigo en su momento, así que también hay colegas que deben estar escuchando ecos de cosas que leemos, que releemos, que trabajamos. Así que, bueno, una alegría porque vamos a citarles muchas veces. Sí, tal cual. Y también es importante pensar, por lo menos dirigido ahora a nuestros estudiantes, palabritas para que les queden resonando, que después teóricamente vamos a terminar de completar, y tiene que ver con enunciación, tiene que ver con lectura, escritura, ese juego en el medio de la intertextualidad, que es una de las nociones teóricas que vamos a trabajar y que recién se dijo de una manera tan bella. La idea de la acción ligada a la performatividad, ese discurso que hace, que también lo vamos a ver dentro de la materia, la idea esta del yo, el otro y el discurso que media, qué tipo de discurso, desde qué lugar, central, periférico, hegemónico, disidente, fueron palabras que también tomamos de los invitados. Y por qué no citarlo a nuestro querido Bakhtin, que tanto lo queremos, cuando definitivamente dice, en mi palabra hay eco de otras voces, ¿no? Y es eso lo que estamos intentando demostrar de una forma mucho más genuina, más orgánica, y que después sí, vamos a caer con el apunte, vamos a caer con la teoría, porque bueno, estamos para eso, pero en este momento me parece que está genial tomarlos desde ese lugar. Yo invito a escuchar a Gaby y a Claudia, ya que estuvimos hablando de una voz. Está claro que es una voz, y ustedes atravesadas por otras voces, pero nos gustaría escuchar algo, alguna poesía, si tienen para regalarnos. Sí. Sí. Ay. Yo voy a pedir, por Así favor, me gusta. yo me voy a permitir pedir, y calculo que este pedido, se van a unar voces en mi pedido, que
que sean generosos, que haya generosidad en la lectura. Quiero decir, como no, 2 poemitas. No, estamos acá para escuchar, queremos escuchar. Y bueno, la gente que no conoce o que conoce poquito, yo creo que una vez que empieza a escuchar, va a querer escuchar más. Así que con generosidad, sin apuro. Ro, no te olvides de que mis poemas son largos, lo único que quiero decir. Bueno, vos lo vas manejando de acuerdo a la matemática del verso, pero... Está muy buena esa, Ro. Está muy buena esa para actividades. Está muy buena. ¿Querés largar vos, Clau, o querés que la cosa? Hago con uno largo. O sea, yo ya Dale. cualquier cosa me dicen. ¿Qué te vamos a decir? Seguí más, vamos. Si hay quejas, bueno, me detengo. Bueno, es un poema del libro El Cuerpo, que es un poema basado en películas, ¿no? O sea, saben que tengo varios libros que tienen como este disparador, ¿no? Y este es un poema que quiero mucho porque tiene que ver con, quizás con una militancia que de alguna manera tengo en mi poesía y en mi vida, que tiene que ver con la reivindicación de aquello considerado raro, monstruoso, bueno, todo aquello que les decía antes, que para cierto discurso, para cierto sector, no merecería la categoría de persona o de ser, siquiera, ¿no? Y está basado en una película muy clase B del año 53 que se llama El monstruo de la Laguna Negra, precisamente. Nos parecemos. Fuera del redil, todo es la misma sombra. Se termina el arco de luz que te protege. Si vas a salir de lo común, mejor que seas un monstruo poderoso, una criatura dispuesta a dar pelea. Prométeme, no vamos a convertirnos en la familia que tuvimos. No vamos a confundir el amor con una ciénaga donde se mezclan el odio por la vida, el dolor, el miedo a separarse porque afuera hay más peligros que adentro. Adentro está la muerte, lo sabemos. Hay que huir, como hemos huido siempre vos y yo por separado. Esta vez hay que irse tan increíblemente lejos que no haya regreso posible. Neguémonos a esa partida a medias, a ese estar y no estar, a seguir alimentándonos con lo que nos envenena. Yo llevo tus escamas en el cuello como el recuerdo de lo que pudo ser, de mi pasado, el nuestro, 2 lagartos anfibios. Estamos muertos para el mundo si sabemos escondernos, si no el mundo encontrará la manera de matarnos. Así ha sido siempre. Somos bestias con un caparazón durísimo y un sentido de la vista tan potente que podríamos descubrir lo que a cientos de metros se agazapa, diminuto y certero. Somos capaces de perder una parte del cuerpo y restituirla lentamente, fibras y células y músculos nuevos en lugar de los enfermos. Pero nos creemos la presa. Estamos listos para el látigo y el encierro. Vámonos de una vez a esos, tus reinos. Que en lo salvaje crezca libre y fuerte lo que aquí nos hace débiles. Te espero desde que intenté decir la primera palabra y fracasé. Desde que supe que no sabría hablar el idioma que me dieron, que no quería palabras tan llenas de culpa y de tristeza. Las bestias se adoran en silencio como dioses que nadie más venera, dioses que no aprendieron a castigar, que creen en las enfermedades que se curan, en las fuerzas que vuelven después de una larga convalecencia, en la alegría de soltar el cuerpo, una plomada, cayendo en el agua con un ruido sordo, hundiéndose hacia la maravilla que hay allá, en las aguas tornasoladas, profundísimas, donde hasta el animal más tímido y arisco puede mantenerse vivo si no cae en las redes que le tienden para que vuelva a la tierra a boquear al sol hasta volverse una criatura normal
que está dispuesta a abandonar lo que más quiere por un poco de aire, una supervivencia en la que solo la punzada en las agallas le recuerde a veces que hubo un tiempo sin dolor, un tiempo plácido, el tiempo de las mareas sin fin y sin comienzo, el de las criaturas raras, las que no entran en ninguna clasificación, feas, sucias, malas, libres de la belleza normal, de la belleza mortífera, extranjeras. Acá voy con un inédito, que es bastante extenso para lo corto que suelo escribir, pero ahí vamos. Según Ocean, el cielo nocturno tiene heridas de armas de fuego, la salida de la bala certera que mató a Tantix. Miro al cielo, lo descubro como si no lo conociera. Allí la desgracia acribillada de este amigo nuevo. No sé nada de vos, escribo, no sé nada de mí, pregunto, ¿meter el dedo en la llaga servirá? ¿Puedo agarrar tu cabeza entre mis manos y besarte, aunque seas puto? ¿Puedo quebrar la lucidez de los trenes que me llevaron y trajeron desde tantos deseos? ¿Aprenderé a viajar de nuevo después del ácido pandémico? Darme cuenta que puedo dar la vuelta a la esquina y ser mi doble de cuerpo, mi doble voz, ellas y yo, el recuerdo de las poetas, el recuerdo de la caricia, del beso de la baba, unas citas ciegas, el recuerdo de la música en el Walkman, la lentitud sobre los rieles, la clase turista de la Estrella del Norte, el recuerdo de los hoteles barato por Corrientes o Sarmiento, el recuerdo de una década pasando a otra, ser y oler los tiros cerca de la barranca, caminar por Honduras o Fitzroy, o el subte que me aleja más del cielo, es otro, letra equivocada. Antes tuve que lidiar con lo que dejó marcas, la yerra de un sistema que no avisa ni explica. El cuerpo encorvado en la mesa fría plateada del quirófano, el cuerpo paralizado por la epidural, el cuerpo abierto, cortado, cosido, el cuerpo devuelto a la norma. Salir de allí sin entender, pero poder entender que ser se trata de otra cosa. Tenía ganas de leer un inédito. Dale, Y bueno, me parece que me voy a animar con el inédito. dale, vamos, vamos. Se llama La Mujer Maravilla y yo. ¿Cómo se hace para que no estalle el mundo todo el tiempo entre dos que se quieren y están dañadas? Vos me dirás quién no lo está. Yo te diría que hay distintas maneras de la falla. Puede ser como una grieta imperceptible, un raspón, una rajadura, un agujero, un precipicio. A nosotras no nos tocó ni el raspón, ni la rajadura, ni la grieta. Por eso el miedo a la locura nos roza la frente a veces como un padre a la noche, a ver si levantamos temperatura, a ver si sube la fiebre. Pero hay un problema. Ese padre quiere que suceda, no quiere paños fríos. Cuanto más calor, más miedo, más cómodo se siente. Nos visita a veces como un médico, pero suele quedarse más tiempo. No tiene apuro, no tiene nada que hacer más que eso. Los padres muertos no están ocupados en sus cosas, son las nuestras las que los apasionan, si avanza o retrocede el crecimiento de la semilla que dejaron dentro nuestro. Hay días en que sabemos que va a venir a su visita de rutina y tapiamos la puerta. Me decís, léeme un poema o un cuento, y es raro lo que pasa cuando decís eso. Se desvanece, como la nieve el padre, se deshace en partículas que no podríamos ver de tan pequeñas. Las dos sabemos que nos hemos salvado por un pelo, que quizás la próxima vez logre entrar, termómetro, oxímetro en mano, con su expresión de suficiencia, a medir cuánto queda de su respiración en la nuestra.
Cada día que logramos dejarlo plantado en la puerta de la casa es un día de fiesta. Ninguna de las dos lo dice, pero las dos sabemos. Estamos esperando que se canse. Puede ser larga la espera. Mientras tanto, tenemos los poemas, los cuentos, son como una transfusión, vienen de otros, de la sangre de otros que también llevan su fardo a cuestas. Siempre funciona. Las historias que los demás cuentan te hacen tener una segunda vida, y en esa segunda vida lo dañado es una joya, no un defecto. El collar de ajos que mantiene al vampiro lejos. En el hallazgo, en lo fallado hay un libro, escribió Durá, y yo le creo. Y por esos libros es que nos damos cuenta. Lo fallado en cada una no es lo que hicieron con nosotras. Lo fallado es el hallazgo, la potencia vital que nos hizo conocernos, lo que nos vuelve fuertes. No dejes de recordarme eso. Las que estamos dañadas tenemos la capacidad de repetir el daño o revertirlo. Ese es nuestro superpoder. Si bien no somos precisamente heroínas, algo sabemos de cómo combatir a un enemigo mucho más experimentado y vencerlo. Es más fácil de lo que parece. En lugar de tratar de reparar lo que está roto en vos, en mí, construyamos una casa sobre eso. Es claro que no será una casa firme ni permanente, pero si podemos amar lo que está enfermo, eso que no es querible, que es tan monstruoso a veces que aterra, eso irá calmándose de a poco, como un animal salvaje al que le sacás el cepo de las patas y te va perdiendo el miedo y le vas perdiendo el miedo. El amor a lo dañado es el reverso del daño, el lazo de la verdad que lo retiene. No dejes de recordarme eso, Mujer Maravilla, cuando vuelva la fiebre. Gracias, muchas Ay, gracias. Masi. Qué inmensa que sos, por favor. Así nomás. Así nomás. Vamos, Gaby, vamos. Bueno, vamos. Vamos. Ya. Tenía ganas de... Voy a ir con otro inédito. Iba a leer otro, pero voy a leer uno que me traspapeló ahí. Y que quiero dedicar la pequeña lectura a dos compañeras de rutas, poetas que nos dejaron en 2 semanas. Una es Marta Svilom y la otra es Mariela Laudicina, poeta de Córdoba y poeta de Temperley. Marta, nada, se apareció este poema y dije, bueno, y pensé en ellas. Nada. Es octubre y los árboles vuelven a vestirse. Cerca del río, los lapachos saludan. De su idioma comprendo algunas palabras. Podría tratarse de la felicidad en la savia, las manos de mi abuela revolviendo la tierra o un guiso. Es octubre y entiendo que la pérdida no es cuestión de arte, sino de complacencia. Doler en palabras, fijar la materia de quienes nos dejaron. Finalmente anotar que todo sigue como el ciclo de plantas perennes. Ser de ese color que el verde toma con el tiempo y en el tiempo volver a estar en paz. Gracias. Hermosísimo. Otro. Vamos con otro, Gaby. Otro, bueno, dale. Voy a seguir con otro inédito. Y que tiene que ver con esto que vos... nada, a veces a los poetas nos hacen hablar y la forma que hablamos más mejor es con el poema, ¿no? Entonces estaba pensando en el Wonder Woman ese que acabas de leer, esa casa que si tenemos suerte de construir, que no será que dure para siempre, y poder hacer algo con lo que corrientemente se llama trauma, ¿no? Y nada, lo mío más corto y más punch, pero pienso, qué bueno, una de esas cosas que el poder hegemónico no dejaba
¿no? Que las mujeres o las identidades feminizadas o las disidencias hablen, que tienen que ver con el abuso, con las violencias. La poesía fue uno de los lugares donde se estuvo ocupando la palabra para poder decir eso, ¿no? Y pienso en otras compas de rutas que han podido hablar de eso y más contemporáneas, digamos, ¿no? Pues eso también tiene que ver, ¿no? Con el paso del tiempo de esto. Bueno, esto tiene que ver con eso. Y bueno, ahí vamos. Abrir la boca como pez fuera de la corriente, solo para decir la verdad que el tiempo enterró más profundo que una verga. Romper la corriente, ser el pez ambiguo que ya no está en silencio, que rompe con las órdenes de callar. No sé si órdenes, más bien el ruego. No le digas a papá que lo mata. Y querer tan densamente eso, que lo mate. Y voy a ir con Potrillo, que ahí me contaba Gaby que me lo habían pedido. Y solo quiero decir una cosita antes de esto, que es que me parece que otra capacidad que tiene la poesía, que es revolucionaria, es, escuchando la Gaby también pensaba en esto, ¿no? Es esa capacidad de reparación que tiene, ¿no? La capacidad de transformar el horror en belleza, pero no en el sentido de estetizarlo, no precisamente en ese sentido, ¿no? Sino trazar como, yo creo que la poesía es un gran condicional, ¿no? Un gran y si las cosas hubieran sido diferentes, y si las cosas pudieran ser diferentes hoy, pudieran ser diferentes en el futuro, ¿no? Y bueno, Portillo es un gran condicional en relación al pasado, ¿no? Y crea un pasado que, bueno, distinto al que se tuvo. Potrillo. Cada uno carga a su familia como los mendigos sus bolsas raídas, esas cosas que ya no sirven para nada, pero no se pueden abandonar. Son parte del propio cuerpo, del camino recorrido. Es difícil soltar lo que nos ha acompañado tanto tiempo, aunque lastime y agobie y la espalda se incline bajo el peso. Como si fuéramos la muesca diminuta sobre el arma disparada en un pasado remoto. En una tierra desconocida decidieron por nosotros, antes de que naciéramos, hasta los muertos que tendríamos que llorar. Pero si nos acompaña una multitud a cada paso, pienso, el aislamiento no resuelve nada. Ni construir una cabaña con las propias manos en el monte impenetrable, darle la espalda al mundo y a los demás, volverse un paria que ha rechazado su lugar entre los otros para quedar libre de una deuda que de todas maneras va a tener que pagar. Entonces, si los cuerpos reunidos al principio quedan atados por un nudo que atraviesa el tiempo, una cuerda increíblemente firme, imposible de desatar, ¿cómo ser en la vida algo más que una especie de fenómeno natural? Un latigazo del cielo, un rayo que destroza sin razón y sin sentido, o al revés, una lluvia suave que reverdece el campo seco y trae alivio a los cultivos casi muertos. Es decir, cómo ser algo más que un impulso ciego que actúa sin voluntad de hacer el bien ni el mal, por pura inercia, desprendida del pasado, de los terrores, los deseos, las pasiones de la tribu. A veces creo, pero es una cuestión de fe, no sé si es cierto, que se puede construir una familia a partir de cosas ínfimas, que no forman parte de la historia contada a través de las palabras o del cuerpo de los que amamos, que podríamos descender en el tiempo hasta el instante en que aún no habían empezado ni la fealdad ni el miedo, a través de una memoria física que nos devuelva la humilde y pura gracia de respirar. Hablo de atarnos a detalles tan insignificantes que no serían jamás parte del drama, y por eso mismo no podrían convertirse en el hueso de tu infelicidad. Sería tan distinto, claro,
Si tu familia fuera el día en que conociste el verano, la primera experiencia de alegría bajo un chorro de agua en el sopor pesado de la siesta, el olor de la tierra mojada y el contacto del pasto en los pies descalzos, la risa levantándose como la bruma del calor hacia lo alto. Si fuera tu destino ese punto del pasado, ese resplandor que quedó grabado a fuego, clavado en tu carne, como la herradura en la pata de un caballo joven, de un potrillo, que en el momento de entrar al establo se retoba y corre y es capaz de fugarse de la vida que le espera. Gracias, Clau. Qué enorme ese poema. Gracias, Clau. Bueno, y yo también vuelvo acá, bueno, vuelvo a La Reunida, a Transgénica. Pues voy a leer el poema que cierra el libro que da nombre a La Reunida, que también ahí nos reunió. Esa reunida que nos reunió, Clau. No solo el prólogo, sino un laburo que me acompañaste en camino hacia. Así que bueno, voy a leer el manifiesto post-apocalíptico punk, como para la despedida, tirarlo ahí. Que exploten estas cabezas armadas de chatarra, llenas de arena de un desierto post-apocalíptico. Que exploten como en la película Scanners y que nada quede del pensamiento patriarcal que arrastramos desde que nacemos. Que explote la cabeza, la Matrix, el dolor mismo del cuerpo pariéndome. Que explote y se vuelva a armar en cámara lenta hacia atrás, hacia la semilla, como en el cuento de Carpentier. Sería mejor que exploten los quirófanos antes que nos sometan sin consentimiento a tantas operaciones. Que explote el cuerpo médico y se claven bisturíes en los cuerpos que deciden lo que podés ser y lo que no. Que exploten los géneros, que no sean un límite o que sean a imagen y semejanza de tu deseo cambiante si se te canta, estar del otro lado de donde te esperan encontrar. Que explote este cuerpo torta en tu boca y se haga agua, ripio en el roce de los pezones. Que explote el mapa que no sabe a dónde te lleva. Que explote el cuerpo de quien empala, de quien incendia a las mujeres que no ama. Que exploten esos cuerpos, ese odio hacia afuera. Que lo ciegue, que no sea solo el motor de un movimiento. Las palabras no alcanzan para hablar de nuestras muertas. Mujeres, tortas, trabas. Que explote lo que necesite explotar cuando sea. La reserva moral, la económica, la moralina. Que explote todo en tu cara, en la historia familiar, en lo poco familiar que suena cuando hablamos de lo siniestro. Que explote en el bulto del violador, en la mano de quien fucking abusó. Que explote. Gracias, gracias. Que explote. Que así sea. Que así sea. Tal cual. Bien. Griselda, ¿querés coordinar el momento ahora para las preguntas? Podríamos hacerlo por el chat, lo podemos hacer mediante habilitación de micrófono. Lo que sí, nada, Gris, solo una cuestión de orden para dar la palabra, pero arrancamos con esto que me parece incluso que es lo más rico, porque también puede haber algunas líneas que no tocamos y que sean interesantes. Bien, bueno, gracias Claudia y Gaby por regalarnos todo esto tan hermoso, tan potente, que bueno, leo los comentarios de los participantes y les pasa lo mismo que me pasó a mí cuando les escuché la primera vez, ¿no? Es imposible no amar lo que hacen con la palabra y cómo esa palabra se inscribe en nuestros cuerpos, ¿no? Porque está toda esa cuestión de la corporalidad, el dolor, la alquimia, toda esa alquimia que producen con esta poesía que hace que todo explote, que el dolor busque esta reparación, y acá están todos emocionados, deshidratados por las lágrimas, placer, brillo. Gracias, gracias porque todo eso es lo que sus palabras y sus voces hacen en cada uno de nosotros y bueno, se los agradecemos infinitamente. Son
Muchas Hermoso. gracias. Gracias a vos. Qué grande. Gracias a vos. Bueno, ahora sí, si alguien que quiere hacerle alguna pregunta a Gaby y a Claudia, tienen la oportunidad y esperamos que la A mí me gustaría, porque es muy valioso. preguntarle a Claudia, escuchando el poema de la Mujer Maravilla y también el poema que trabajamos acá en la cátedra de Helada, que decís, quien fue dañado lleva consigo ese daño, ¿por qué propagarlo? Y después te escuché en Mujer Maravilla, ¿por qué seguir alimentándonos de lo que nos enferma? Y bueno, creo que, no sé, por lo que escuché, ese dolor te da toda esa fuerza y toda esa potencia, esa energía para escribir, ¿no? Te da mucha... Nada, me gustaría escuchar al respecto, si es que hay una relación, la encontré solo yo. Bueno, tiene que ver un poco con lo que decía antes de leer Potrillo, ¿no? Con esa idea de lo reparatorio, ¿no? Para mí la poesía, aunque pueda nacer del padecimiento, es una fuerza liberadora en relación al padecimiento, ¿no? No es, no tiene nada que ver con regodearse en eso, sino con, bueno, con que explote, como en el poema de Gaby, ¿no? Con hacer explotar eso, ¿no? Y para hacerlo explotar, bueno, me parece que una de las primeras maneras, al menos, es ponerlo en palabras, ¿no? Y ponerlo en palabras poéticas, ¿no? O sea, lograr que no es lo mismo que el trabajo que se puede hacer en una terapia, que también es valioso, pero es otra cosa, ¿no? Yo creo en la fuerza, sí, sanadora de la poesía, digamos, ¿no? En la capacidad de la poesía de reparar el daño, ¿no? O sea, como esta idea budista del transformar el veneno en medicina, ¿no? Aquello que nos ha dañado, bueno, transmutarlo, ¿no? Como una alquimia, ¿no? Que se produce ahí en el poema, ¿no? Y que es una alquimia misteriosa sobre la que no tenemos, por lo menos hablo por mí, no tenemos demasiado control, ¿no? O sea, se produce de una manera misteriosa y lo que sí puedo asegurar es que produce efectos, ¿no? O sea, al menos en mi vida ha sido así y como decía Gaby, me pliego a lo que decía Gaby, ¿no? Que a mí la poesía claramente me ha salvado la vida, al menos una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Es. Gracias, Mauro, y gracias, Claudia, por tu respuesta. Bien, Muchas ¿alguien gracias. quisiera hacer alguna pregunta y participar? Tienen el espacio abierto. Buenas, yo quisiera hacer dos preguntitas, puede ser. Una para Gaby y otra para Claudia. Para Gaby, ¿cómo es eso de que la poesía te salvó la vida? Y también ya tiro la otra pregunta para Claudia. ¿En qué se diferenciaría hacer poesía de hacer terapia? Más o menos lo contestaste recién, pero bueno, me quedó esa pregunta ahí y por ahí si se puede ampliar un poco también eso, me encantaría escucharlas a las dos. A las dos. La pregunta, porque medio se te cortó, fue ¿por qué me salvó la vida? Eso. Sí. Esa es la pregunta. Ok. Sí. Es largo. Tenemos que juntar a tomar una cerveza, porque te cuente. Pero digo, en el momento, esto que decía Claudia de reparación, cuando pasa que ciertas experiencias, digamos, pasan por el tamiz de la poesía, ¿no? Esto que decía, que tenía casi como la diferencia de ir a la terapia, pero donde casi no te das cuenta que te está salvando, digamos. Sí lo puedo poner en perspectiva, digo, en este momento en que hubiera tomado o una decisión o algo que me estaba poniendo en un riesgo de vida, digamos, ¿no? La poesía, poder poner eso, pero transformado en poesía, en un poema, empezó a salvarme la vida, a darme una devolución, a ver que había una forma de sacar, bueno, lo que dijo Mauro, que trajo esas dos citas de los poemas de Claudia, ¿no? Eso que nos habita, que lamentablemente, digo, la herida
va a seguir existiendo. Lo único a veces que podemos poner en un poema o en otras formas de arte, digamos, es lograr ponernos, llegar como un acuerdo, una negociación con esa herida, poder tenerla, ¿no? En inglés me sale más en inglés come to terms con esa herida, digamos, ¿no? Que sería un poco, yo siento eso, con la herida va a estar. Y a ese nivel, digamos, después de ver eso, una vida que pueda ser vivida, ¿no? También me pliego una cuestión de no generalidad, eso va a significar una cuestión, algo para mí personalmente, y eso. La cuestión cuando vos tenés esto que decíamos antes, la posibilidad de pasarlo en palabras, y sucede en el mundo poético y con las herramientas que te da la poesía, que es lo transformador, es ahí cuando, nada, a uno o a otro le puede reconocer, no eso como casi era lo de pinta tu aldea y pintarás el mundo, esto, bueno, pintas tu dolor y si lo lográs hacer algo que sea ahí cercano, seguramente va a haber otra gente que pueda ahí, qué sé yo, no digo que le salve la vida a esas personas, pero en mi experiencia lo fue por lo menos. No sé si queda claro, pero nada. Gracias, Celso, por la pregunta. Bueno, y me preguntabas por las diferencias entre, bueno, hacer una terapia y escribir un poema, ¿no? Entiendo que tiene que ver con esto que decía antes de la poesía como sanadora, ¿no? O sea, como que tiene que ver con curar algo, ¿no? Y bueno, una terapia también se relaciona de muchos modos con la cura, ¿no? Con curar. A mí me parece que la poesía cura de modos más insondables, más misteriosos, ¿no? O sea, no hay una técnica por la cual un poema pueda funcionar para curar una herida, digamos, ¿no? A mí me gusta pensar que sana más a la manera en que sanan los chamanes, digamos, ¿no? Más de esa manera Sutil. mágica, sutil, incomprensible, que no sabemos cómo funciona, pero funciona. Sabemos que sí funciona, ¿no? Por los efectos. Creo que, bueno, esa es una diferencia muy importante, ¿no? O sea, bueno, la terapia y el psicoanálisis en particular, bueno, hay toda una teoría en relación a la cura, digamos, que sustenta de alguna manera lo que se hace, el trabajo en una terapia, el trabajo con la palabra, ¿no? Me parece que en la poesía esa cura se produce, igual hay algo en lo que son semejantes, ¿no? Yo sé, hay una frase de Freud que a mí me encanta, que es que él dice en un texto en relación a la terapia psicoanalítica que la cura se produce por añadidura, ¿no? Casi como decir que no tengo la menor idea de por qué se produce, pero se produce, ¿no? O sea, es como, bueno, si se habla, si se transita en determinados lugares, por añadidura se va a producir, ¿no? O sea, si la estamos buscando y buscando y buscando, probablemente se nos escape, ¿no? Y me parece que en ese punto hay una semejanza, ¿no? O sea, si hay algo que tenga que ver con una sanación en la poesía, se produce sin que lo busquemos, ¿no? Se produce por añadidura, ¿no? Y no sabemos cómo, ¿no? Gracias por la pregunta. Bien. Gracias por la pregunta y por las respuestas que son tan profundas y como también se menciona ahí en el chat, abordar la poesía desde un lugar tan humano, aunque a veces también estas heridas quieran que busquemos puntos de fuga o que hagamos este trabajo de devenir animal, como se puede ver en muchos de los poemas, tanto de Gaby como de Claudia. Así que bueno, gracias por hacer de manera tan hermosa y tan dulce a la relación que puede traer la palabra a nuestra vida, a escribir y también leer. Bien, continuamos. ¿Quién más quisiera hacerle una pregunta a nuestra invitada? Yo tengo una preguntita. ¿Se me escucha bien? Súper. Sí. Bien.
En relación un poco con esto que venían charlando sobre la poesía de la mano de la salvación, o la salvación como un efecto medio colateral, estamos en una época en la que todos sabemos que nadie se salva solo. Y para mí estos encuentros también son un poco... estos encuentros son esa pluralidad de la poesía que también salva, digamos. Quiero saber qué piensan ustedes en cuanto a esto de que la poesía nos une también y hace comunidad y hace nichos y nada, ¿cómo ven ustedes a esas comunidades? ¿Qué es lo que les pasa cuando hacen poesía en conjunto y cuando hacen poesía para ustedes mismos? ¿Cómo los atraviesa en ese sentido? Sí, bueno, personalmente yo te diría que escuchándote pensaba en lo mucho que extraño, ¿no? Los espacios presenciales, ¿no? O sea que hay algo ahí que es irreemplazable, que tiene que ver con lo que se produce, con lo que circula ahí, ¿no? Que es como estar reunidos alrededor de un fueguito, ¿no? A contarnos historias, ¿no? Y que de todas maneras, fíjense que no es muy distinto de lo que estamos haciendo, con otro soporte material, digamos, arreglándonos como podemos, pero fíjense cómo los humanos seguimos contándonos historias alrededor de un fueguito, ¿no? Aunque se llame Meet, el fueguito Zoom. Nada, creo que sí, que hay también en esa idea de comunidad, con otros poetas, pero también con lectores que no necesariamente, ¿no? Sean lectores de poesía, ¿no? Y que de repente te devuelven algo en una lectura, ¿no? Después de una lectura que te reconforta de una manera impresionante, ¿no? A mí me pasa personalmente que muchas veces me suele emocionar mucho más a veces la devolución de alguien que me dice yo no leo poesía, pero, ¿no? Que la devolución de alguien con una formación y una lectura, ¿no? O sea, me conmueve mucho ese acercarse a la poesía desde un lugar, digamos, más fresco, ¿no? Bien, no sé, Gaby. No, sí, yo comparto todas tus palabras, digo, esta transformación a lo virtual, y digo, y esto es la pequeña reivindicación de las plataformas o de las redes, digamos, ¿no? Que tiene que ver desde la persona que comparte en una plaquita 2 versitos, se hace una traducción de alguien y lo comparte, o el poemita, esto, ¿no? O lugares que arman las lecturas semanales o algo a la que uno quisiera poder ir, pero no pueden ni siquiera en la virtualidad, pues son o muchas o estás en otro mundo. Pero hay algo, ¿no? De nunca abandonar este poder de la poesía, digamos, ¿no? Incluso en este último año de la pandemia, digamos, ¿no? Ya siempre, digo, sobre todo la devolución de los talleres, digamos, siempre sabes que el encuentro es súper fuerte y poderoso. Pero lo que estuve escuchando a partir de todo el año pasado, pero sobre todo este año cuando empezaron, porque teníamos un año encima ya de pandemia, era este lugar casi que había, ahí justo apareció lo de la poesía, leyendo, no tanto quizás escribiendo, pero leyendo, leer me salvó. ¿No? Y participar de un espacio como un taller, pasar al colectivo, también me ayudó a poder navegar y a surfear, digamos, toda esta cosa. Y eso creo que es algo muy poderoso, digamos, ¿no? Que con todos los problemas técnicos y todo eso podemos conectarnos todavía y seguir manteniendo este fueguito, ¿no? Así que a mí yo aplaudo y agradezco los espacios que se van abriendo, digamos, ¿no? Pequeñas fogones que hay. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, Juli, por tu pregunta y por estas respuestas que nos dan calor, ¿no? Este fogón que transmite calor a través de la palabra que está circulando. Bueno, vamos a habilitar la última pregunta, si bueno.
les damos la posibilidad de que puedan terminar. Yo tengo una, no sé si una pregunta puntual, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Marisol, Sí, ¿no? sí. A mí me pasó, Claudia, cuando vos recién iniciás antes de empezar a contarnos tu poesía, que dijiste algo muy puntual, que es sentir que no encajás o que no tenés un lugar en el mundo y a través de la lectura y de la escritura luego ir encontrando este espacio. Y también es para Gaby, ¿no? O sea, es una pregunta para ambas. Esta cosa de no encontrar un lugar y que encontrar quizás en un libro, puntualmente me ha atravesado la frase, por eso lo puedo contar acá. ¿Qué pasa cuando ya los libros de lo que lees no es suficiente, ¿no? Es como que hay algo que falta, hay un límite, necesito algo más. A partir de ahí es donde empiezan a escribir, o hay algo más también que suma a esto. No sé si me expliqué. Sí, creo entender porque yo creo que al menos desde mí, no sé qué dirá Gaby de esto, pero sí me parece que la escritura aparece cuando algo de la lectura ya resulta suficiente, digamos, ¿no? Cuando es necesario ese algo más del que hablas, ¿no? O sea, poner, bueno, sumar la voz propia a ese concierto, digamos, ¿no? O intentar de a poquito ir sumando esa voz a ese concierto, ¿no? Que son los otros libros, los otros autores, ¿no? Creo que hay un momento en que precisamente como modo de encontrar ese lugar, ¿no? O sea, y también de poder empezar a hablar y autorizarse como alguien que habla, como alguien que escribe, ¿no? Cosa que nos es bastante más difícil según mi experiencia a las mujeres en general y a las identidades disidentes en general, digamos, ¿no? O sea, poder sí, asumirse como escritores, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que es también un proceso de subjetivación, de pasar a ser un sujeto, sujeta, una persona, ¿no? O sea, digámoslo, en los términos en que lo planteé antes, ¿no? O sea, sin dejar porque, ojo, cuando yo digo esto de la inadecuación, sigo teniendo una sensación de inadecuación absoluta en relación al mundo en general, digamos, por suerte, porque no quisiera sentirme adecuada para este mundo, la verdad. Pero bueno, sí siento, tampoco la palabra es adecuación, pero me siento recibida con hospitalidad en el mundo de la poesía y de la escritura, ¿no? Ese es mi lugar. Gaby. Sí, yo tuve como una experiencia, me gusta mucho traerlo vengo escribiendo diarios hace mucho tiempo y leyendo los diarios, están como marcadas las lecturas, digamos, ¿no? Entonces yo me leía a todos los muchachos, casi por práctica me gustaba mucho la literatura de aventuras, qué sé yo, era más infantil, pero después nada, estaban todos los muchachos poetas, y voy a traerlo a propósito, porque ni siquiera aparecía Alfonsina, digamos, en ese horizonte. Entonces, si bien yo empecé como a los 11 a escribir, inspirada por algunos poetas que no le voy a pelear el origen a la querida Rosana Guardalá, pero mi primer poema tiene casi un título parecido a Becker. Si Becker y Neruda fueron mis poetas favoritos en algún momento, no fue hasta cuando tenía 20 y pico de años o 18 que se me empiezan a cruzar las poetas, como decía, en ese recorte de los 80 y los 90, las mujeres poetas, digamos, las traducciones de Diana de las poetas norteamericanas, en el 88, Heroica de Diana Velesi, donde ahí sí me pasa, pues yo en el otro no me encontraba, la literatura la leía por leer, ¿no? Y intentaba escribir algo que era un deseo
¿viste? Qué sé yo, ni tenía las palabras torta, ni lesbiana, ni menos no binaria, imagínate. Bueno, nada, estamos hablando de los 80. A ver, dictadura, colegio de monjas. Pero aparecen estas autoras, y esto que vos dijiste que es clave, y yo siempre lo traigo también cuando conversamos con otra gente, ¿no? La cuestión de la autorización. Primero de este lugar de identificación, y después vos empezás a decir, ah, viste, yo siempre digo, a mí Diana, no solo a mí, a otras tortitas, nos abrió la puerta para salir a jugar en el patio, y claro, en el jardín de juego, nos abrió mucho eso, digamos, y esa es una, sin decir, ah, mira, anda, ahora salí a jugar, no, pero lo hicieron. Entonces a mí me llegó el sentirme menos inadecuada, esto que vos decís, aceptada, y además de poder tener una referencia en lo que leía. Cuando hay una parte heroica, dice amar a una mujer, dije, ah, ¿se puede hablar de esto en la poesía? Puede ser, claro, sí, claro, ¿viste? Y después las otras compañeras, Mirta, Lacoto Colombo, Irene, que no solamente eso, digamos, sino el momento que alguna vez me dije mujer o lesbiana, mujer, qué sé yo, de esas cosas que también, mira, casi estamos cerrando un círculo, le estamos dando la bandeja de cierre a las chicas, ese poder hegemónico que no había dejado y que las otras escritoras usaron, las famosas tretas del débil, Alfonsina como pudo, Delmira como pudo, ¿no? Decir, y estas tipas lo pusieron, y ahí yo dije, ah, claro, ahora sí, me veo, pero antes no me veía en la otra literatura, digamos, así que creo que también uno tiene que empezar a hacer como una práctica, creo, no sé, no es que el deber, pero una invitación a ponernos en perspectiva también nuestras lecturas, ¿no? Porque no pasa un momento, como vos decís, Clau, después creo que vienen como distintos ciclos, ¿no? También de lectura y de pertenencia, y ver qué nos abrió la puerta para salir a jugar, ¿viste? A la puerta del deseo, qué sé yo, una cosa así. Bueno, eso. Espero que sirva. Gracias, Marisol, hermosa pregunta. No, gracias a ustedes. Justamente era eso, de ver si les había pasado esto, de finalmente encontrarse como ustedes, ¿no? Como personas, en este mundo que nos ha tirado tan abajo. Bueno, una pregunta que en realidad ustedes ya de alguna manera un poco contestaron, o Gaby sobre todo hacia el final, pero bueno, venía un poco enganchada a eso. En la materia vemos, digamos, la operación canónica, ¿no? Y yo me pregunto muchas veces quiénes estamos, digamos, por fuera de ese canon, ¿no? Quienes pertenecemos a las minorías y a las disidencias, cómo, sobre todo de un tiempo a esta parte, se ha producido como cierta, entre comillas, incorporación, que para mí muchas veces tiene que ver más con una cuestión de corrección política, ¿no? Y no sé hasta qué punto efectivamente empezamos a formar parte del canon, y si queremos hacerlo o no, y de generar el canon. Yo no lo tengo resuelto todavía, pero quería saber qué pensaban ustedes, porque me parece que la poesía en ese sentido es sumamente disruptiva. Yo aclaro que soy del palo de las lingüísticas, pero igual leo poesía y me gusta mucho, pero bueno, eso, ¿qué pensaban ustedes en relación a esto, a una posible operación canónica en relación a la poesía que podríamos leer en términos más queer o disidentes? Sí, compleja la pregunta porque sí, creo que a mí también me plantea contradicciones y yo te podría decir que confío en que el poder de esa poesía no canónica impida que sea fagocitada, digamos, ¿no? Y que sea deglutida, digerida y lavada, ¿no? De hecho, si pensamos en las poetas que nombró Gaby, eso no pasó, digamos, ¿no? No podríamos decir que, si bien son poetas sumamente reconocidas y que podríamos ubicar como dentro de un canon, en todo caso es un canon
rebelde y disidente y molesto, digamos, ¿no? Sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Diana, Coto Colombo, bueno, Susana Villalba misma, que no fue nombrada, pero también la incluiría, ¿no? Como esas voces que Mirta Rosenberg, ¿no? Confío en que esa incomodidad que esas voces producen no permitan esa apropiación, digamos, por la vía de la corrección política, ¿no? Que sí, claramente es una operación que se puede ver, digamos, ¿no? Que existe. Sí. Totalmente de acuerdo, Clau, con eso. Una preguntaza te mandaste, Linda, así que súper gracias por eso. Pero yo creo que por ahí hay un concepto que está dando vuelta de hace unos años, más allá de la genealogía, digamos, un poco como para sacarle esa palabrita, pero esto, la idea de constelaciones, digamos, ¿no? Y hay algo, de pequeñas constelaciones en cada una de las autoras podés armar, o pequeños universos, digo, ¿no? De todas formas, también estamos como este archivo, como las teorías de los afectos que hay ahora, ¿no? Tiene que ver, o yo por lo menos las nombro de ese lugar a estas autoras, digamos, para mí ha sido eso, digamos, ¿no? También a veces lo traigo, y depende de dónde hable, y molestamente, como también un contracano, digo, es un gesto político traerlas en bloque y decir, esto existió en los 80, además de Sarasa, Sarasa, Sarasa. O en los 90. O en los 90, digamos, ¿no? Que es ese fenómeno que además es de Buenos Aires, que hay que decir, porque en los 90 en Rosario, en Santa Fe fue otra cosa, y en Córdoba, y en Tucumán, y en el sur, ni te cuento también, ¿no? Pienso en Maki, en la movida que se llama Maki Corbalán, gran poeta neuquina. Digo, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión entre lo afectivo, pero la reivindicación de un poder de ruptura, pero también, ahí nos vamos al borde. No sé si me interesa tanto el centro, por más que sea un hombre, digo, no nombra a Diana y la conocen en no sé cuántos lugares, ¿no? Pero no hablamos de eso, digamos, porque hay poetas como ahí que trajo el nombre de Susi Villalba, ¿no? Susi como esa hormiguita que va y te socava, aparece, abre, lee un poema y te no sé qué, ¿dónde estaba? Estaba en el borde. Y seguía haciendo literatura, escribiendo sus poemas o su novela sobre la Malinche, eso hizo, ¿no? Y que me parece que ese es el gesto, por ahí va, no sé. Gracias. No, gracias a vos. Súper pregunta, muy buena. Muy actual. Explote todo con la pregunta de Oli. Pero bueno, vamos a darle lugar a Ana y finalmente a Román para escuchar también lo que quieren preguntarle a Claudia y a Gaby. Ana, tu turno. Hola, buenas noches. Primero, gracias por el espacio. Yo soy una convidada de por ahí que me encontré la invitación en redes. Quiero preguntarles a ambas si como poetisas o poetas se piensan trabajadoras. Linda pregunta también, y controvertida, ¿no? Hay un tema, ¿no? Que con la palabra trabajo que es que suele asociársela a el sacrificio y a la esclavitud, a formas modernas de esclavitud, ¿no? Si podemos pensar el trabajo por fuera de esas categorías, yo diría que sí, que se trata de un trabajo en la escritura, digamos, ¿no? O sea, claramente no se trata de algo que se hace para matar el tiempo, digamos, ¿no? Pero tampoco, al menos en el caso de la poesía, podemos hablar de ahí, bueno, nuevamente el trabajo trae aparejado otra idea incómoda, que es la idea del dinero, ¿no? O sea, cuestión con la que los poetas no tenemos demasiada familiaridad. Creo que
sí, yo creo que es un trabajo extraordinariamente mal pago, pero más allá de eso es un trabajo en el mejor sentido de la palabra trabajo. O sea, yo lo sacaría de todo el terreno horrible del sacrificio, ¿no? Y bueno, del deber ser, del mandato, ¿no? Ubicaría la escritura en el lugar del deseo, pero que pertenezca al campo del deseo no invalida que exista un trabajo ahí, ¿no? Una elaboración artística, poética, ¿no? De ese deseo, ¿no? No sé, Gaby, cómo lo... No, totalmente de acuerdo, Belén, en el chat ahí, Pachi Díaz, desde La Plata, trae a la gran Maki que decía que ella era una obrera de la palabra, tal cualmente, digamos, ¿no? Así que sí, no, adhiero a eso y adhiero a las palabras que decía Maki, digamos, ¿no? Y nada, eso, no. Pero igual, cuando te invitan a algunos lugares, es laburo también, digo, ¿no? Es laburo. Esa es una gran discusión que se dio, no sé si en Buenos Aires, acá por lo menos en Rosario, un grupo de poetas dijeron, bueno, loco, o sea, si no te garpa poner plata, bueno, poner la birra y el sándwich, mínimo. Te estamos trayendo gente al bar, ponele, ¿no? Pero bueno, desde eso que es casi simbólico, digamos, ¿no? Como dice Loner, lo no reconocido, pero es un gran debate y usualmente terminamos laburando de otras cosas, digo, de la que te ayuda a pagar la diaria, digamos. Sí. Perdón, una cosa que recordé, ¿no? Y que registro, y vos debés registrar muy bien en las lecturas de poesía donde se invitan a músicos y a poetas, y que generalmente a los músicos se les paga y a los poetas no, ¿no? Es una cosa rarísima, son ciclos de poesía, ¿no? Bueno, sí, tal cual. ¿No? Es más fácil considerar que, bueno, sí, bueno, el músico, ¿no? Trabaja de eso, y el poeta no, o sea, no se entiende muy bien, creo, qué es lo que hacemos. Bien, eso. Sí, sí. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, gracias, Ana, Bien. por tu pregunta y por tus respuestas que generan más preguntas, ¿no? Que podríamos también hacer otros conversatorios sobre esto, porque son cuestiones para seguir pensando, ¿no? Que nos habilitan a seguir pensando. Bueno, y gente le damos la palabra. Sí, bueno, también un poco viene respondiéndose a lo largo de todo el conversatorio, pero a mí me quedaron varias palabras que usaron, que fue transformación, la idea de respirar también con la poesía, la idea del desplazamiento, de lo canónico, la margen al centro. Y me lleva a una palabra que quiero ver cómo la piensan ustedes, que es revolución. Me gustaría pensar qué relación pueden establecer entre poesía y revolución y eso, para donde te lleve. Y con esta pregunta cerramos el conversatorio, claramente. O iniciamos la segunda parte. Sí, o armamos un conversatorio en segunda parte. Yo la suelo pensar a la poesía más en términos de una palabra que me gusta mucho, que es liberación, ¿no? Que tiene mucha relación con revolución, ¿no? Toda revolución implica una liberación en relación a una opresión, ¿no? O sea que creo que te podría contestar como quizás equiparando ambos términos, aunque no son lo mismo, ¿no? Creo en la potencia liberadora de la poesía, como bien decía Hellman hace muchos años, con este poema No harás la revolución, y el poema termina diciendo igual se sienta y escribe, ¿no? Creo que todos los poetas estamos un poco en esa situación de la que habla Hellman, ¿no? A sabiendas de que no vamos a cambiar el mundo con un poema, pero a la vez sí, ¿no? Esa paradoja, ¿no? O sea, cambiar algo en la conciencia, o sea, cambiar, colaborar en algo, a una transformación en la conciencia de alguien, es también
cambiar el mundo de alguna manera, ¿no? Humilde, modesta, pero es también una pequeña revolución, ¿no? O un pequeño aporte a la revolución, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y traigo en algún lugar la Tata Rich, Adrienne Rich, poeta y crítica lesbo-feminista norteamericana, decía que hay revoluciones con R minúscula, ¿no? Y creo que esas son las que van a ser como esa otra amplia, que quizá no la veremos, como la decimos, ¿no? El futuro es no binaria, pero la revolución está empezando ahora, digamos, ¿no? Y es como, es esa pequeña R minúscula que cada uno le puede ir sumando a esta gran, ¿no? Y que hace menos pesado esa carga de la revolución y tener conciencia de esos pequeños momentos e hitos, ¿no? Quizá ayudan un poco más para lograr eso, esa liberación que vos decías, claro, bien. Bien, bueno, qué lindo que trajiste a Adrienne Rich, amada. Buenísimo, buenísimo. Ro, algo como para cerrar, algunas conclusiones. No tengo conclusiones porque, bueno, es algo que pienso con respecto a la materia en general y un poco con respecto a la vida, ¿no? Que nosotras no tenemos respuestas acá, tenemos muchas preguntas siempre. Y por suerte se van abriendo otras, y me alegra que así sea. Pero sí, una conclusión que, bueno, que ya es una posición personal y profesional que les deseo que haya mucha poesía en sus vidas, realmente, y que en la universidad también abra un poquito ahí la cabeza, ¿no? Y la escucha y vea la potencia constructiva, la potencia liberadora, ¿no? La potencia empática que tiene la poesía. Así que ojalá bueno, que haya mucha poesía realmente y que volvamos a tener oportunidad de encontrarnos de diferentes formas, ¿no? En un conversatorio, en una lectura, en alguien que nos lea, algo que traía, ¿no? Claudia, y que bueno, yo también aprendí muy bien de la mano de Gaby, que es la lectura en voz alta, ¿no? Qué acto mágico que nos lean y que nos lean poesía, algo que se hace mucho en la infancia y que se pierde irremediablemente y que es tan sanador, me voy a permitir la palabra, y transformador, ¿no? Que nos lean en voz alta poesía. Así que no sé si es una conclusión, creo que no. Pero bueno, me parece que está más o menos a tono con el conversatorio. Está perfecto, está perfecto. Quiero sumar un dato estadístico, ¿no? En este mundo que le importan tanto los números, y es que apenas se movió la cantidad de asistentes. Apenas se movió, estábamos entre 120, 110, ahora creo que estamos en 80, 90, es decir, es un numerazo para un viernes a la noche, hablando de poesía. Un montón, ¿no? Y bueno, eso también forma parte de esa revolución con la R minúscula de la que hablaba la Tata Rich, como le decís vos, ¿no? Bueno, el hecho de que haya tanta gente un viernes a la noche escuchando poesía, ¿no? Y pensando acerca de la poesía. Bueno, creo que eso abre las cabezas y que nos permite tener un poquito más de esperanza en relación al futuro en épocas así de inciertas, ¿no? Y yo agradecerles, sumo las palabras que acaba de decir Clau, agradecerles la militancia, a las chicas no las conocía, no las conozco tanto, ahora que les vi las caras las reconocí, pero digo, bueno, a Ro, gran militante de la poesía, en un espacio que ha sido hostil a la poesía, salvo que porque estuvieron dos grandes poetas ya dentro de la facultad, uno Aldo Oliva y el otro Héctor Piccoli, digamos, que son voces que por suerte estuve en algún momento, he sido ayudante de viejo Aldo. Así que gracias por esa militancia, Ro, gracias a toda la cátedra por la invitación y eso, y a las 80 y pico personas que quedan ahora, gracias por estar, y yo pude ver algunos mensajitos ahí, nada, hermosura. Y a vos, Clau, gracias por la poesía total. A vos y por el encuentro, que fue precioso volver a verte. Totalmente. A vos, compa. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida a la emoción.
Que para eso estamos. Bueno, gente, se nos hizo la hora, hemos pasado un hermoso momento realmente, no solo porque estuvo interesante, porque fue productivo, porque escuchamos cosas nuevas o viejas, pero dichas de otra manera, y nada, llegaron, atravesaron el alma, así que eso es genial. De nuestra parte agradecemos muchísimo a quienes se quedaron hasta el final y también, como dice Roa, a esas personas, 120 en un momento, que la verdad, imagínense eso en un salón y es mucho. Así que eso está bueno y hay que agradecer y sentirnos bien. También al equipo de la cátedra, a los ayudantes que han puesto mucho de su colaboración y que lo van a seguir haciendo para los 2 conversatorios que siguen. El próximo conversatorio es sobre lenguaje, poder e inclusión, y vamos a charlar acerca del lenguaje inclusivo desde perspectivas también que tienen que ver con la cátedra. Y finalmente el último conversatorio que vamos a hacer tiene que ver con operaciones canónicas y la posibilidad de centro-periferia con 2 escritores de narrativa locales. Esa sería un poco la dinámica de los 3 conversatorios que pensamos. Agradecemos Carolina, también... ¿Sí? Perdón, antes te interrumpo porque Griselda pudo desmutear su micrófono. Por privado, por la cucaracha. Entonces, bueno, lo comento y te interrumpo el agradecimiento porque a lo mejor, bueno, para por no... Supuesto. Algo, no. No, simplemente quería aclarar eso, que no podía desactivar el micrófono y solo repetir el agradecimiento profundo a Claudia y a Gaby, y bueno, yo me quedo acunando sus poemas y sus voces para siempre, como lo hice desde el momento que les escuché. Me acompañan siempre y creo que esto es lo que nos llevamos todos en esta noche, acunarles todo el tiempo con esa belleza que nos regalan. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Grisel. Sí, era importante que hable, Griselda. Realmente era importante. Nosotros ya sabemos que habla poco, pero cuando habla, se te vuela la cabeza. Gracias, Gris, muchas gracias. Nada, no más. Gracias a la Escuela de Letras, gracias a la facultad que propició y a la Secretaría Académica que avaló este conversatorio, como así también con los que siguen. Y bueno, y por redes también vamos a seguir promocionando el próximo para, bueno, nuestros estudiantes, ustedes saben que son los invitados de honor a estos 3 conversatorios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Besos. Saludos. Abrazos. Gracias. Abrazote, Clau. Hasta luego. Abrazos, besos. Gracias por el espacio.